Diciembre, día 16 del año 2019 de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Sin novedad en la posición, la silla del bienaventurado Pedro continúa vacante desde la muerte de su santidad Pío XII el 9 de octubre de 1958. San Adón, arzobispo de Viena. San Adón era de una de las más nobles y más antiguas familias de Gatinés. Vino al mundo en tiempo de Carlomagno, por el año de 800. Como sus padres eran muy virtuosos, queriendo dar a su hijo una educación honrada y verdaderamente cristiana, le pusieron, siendo todavía muy joven, en el monasterio de Ferrières, que estaba inmediato al lugar de su habitación, para que allí le educasen en la piedad y en las ciencias. El abad Sigulfo le recibió con tanto mayor gusto cuanto, además de la atención que se debía a su familia, descubrió en Adón un natural tan feliz, un ingenio tan vivo y tan desembarazado, una ingenuidad y sobre todo una inclinación tan visible a la piedad, que se propuso no omitir diligencia alguna para darle una educación que sirviese para cultivar y hacer valer tan grandes talentos. En efecto, hizo tan grandes progresos en las ciencias que dejó muy atrás a todos los de su edad, pero en lo que más adelantó fue en el camino de la virtud. Todos estaban asombrados de ver tanta prudencia en un mancebo tan joven. Se hacía admirar por su devoción, no había uno que no estuviese embelesado de su modestia, de su mansedumbre, de su humildad. Pero lo que más pasmaba era que, elevándose sobre las flaquezas ordinarias a los niños, se privaba de las comodidades y diversiones, aun las más indiferentes, procurando imitar en todo la gravedad de los ancianos del monasterio. Conforme crecía Adón en edad, crecía en prudencia y en virtud. Todo su tiempo estaba dividido entre la oración y el estudio, aunque el estudio no interrumpía su oración. El mundo le lisonjeaba y nada olvidaba para seducirle con la esperanza de una de las más brillantes fortunas, fundada en tantas y tan bellas cualidades, pero el virtuoso joven estaba demasiado ilustrado para dejarse sorprender de apariencias. Había ya experimentado demasiado las dulzuras y ventajas sólidas que se pueden encontrar en el servicio de Dios, para que quisiese servir jamás a otro dueño, y así se resolvió a abrazar el estado religioso. La abadía de Ferrières, en que se había criado, estaba a la sazón llena de santos religiosos, todos los cuales recibieron con un increíble gozo a Adón, quien en poco tiempo llegó a ser el más perfecto modelo de todos ellos. Se distinguió desde luego por la exacta observancia de las menores reglas y por una puntualidad pasmosa en cumplir perfectamente con todas sus obligaciones. Duro consigo mismo, no tenía para con todos los otros sino modales dulces y corteses, y una igualdad de humor que hacía el elogio de su alta virtud. En poco tiempo llegó a ser uno de los más sabios de su siglo, pero su ciencia le hizo todavía más humilde, y los empleos más humillantes del monasterio fueron los únicos de su gusto. Una virtud tan eminente no podía estar oculta. En los monasterios vecinos se hablaba de la ciencia y de la rara piedad del monje Adón como de un prodigio, y todos envidiaban al monasterio de Ferrières un tan rico tesoro. Marcuardo, abad de Prom, en la diócesis de Tréveris, que había sido monje de Ferrières, donde conservaba todavía muchas correspondencias, habiendo oído hablar del mérito de nuestro santo, quiso tenerle cerca de sí para hacerle maestro de novicios. Por más que los monjes de Ferrières sintiesen perder un tan excelente sujeto, no pudieron negárselo al abad Marcuardo. La presencia de Adón dio a conocer que la fama se había quedado muy corta en sus alabanzas. Se descubrieron en él todavía más virtudes de las que la reputación le había anunciado, y quizá más que los imperfectos hubieran querido ver en uno de sus hermanos. Su vida austera, su exactitud en el oficio, su fervor, su devoción, ofendieron los ojos y amargaron el corazón de aquellos a quienes su ejemplo hacía desesperar, por lo cual halló más envidiosos e imitadores, y viendo que los espíritus se enconaban más y más, después de haber permanecido algún tiempo en el monasterio de Prom, pensó en retirarse, lo que ejecutó después de la muerte del abad Marcuardo, que sucedió el año 853, habiendo tomado primero la venia de quien debía. No queriendo volver a Ferrières, emprendió con permiso de sus superiores el viaje de Roma, a fin de visitar los sepulcros de los santos apóstoles y de los mártires. Permaneció en aquella ciudad cerca de 5 años, y su virtud se hizo admirar tanto como su ciencia.
de suerte que el nombre de Adón vino a ser muy conocido. De vuelta para Francia pasó por Rávena, donde compuso su martirologio sobre otro más antiguo que se había enviado de Roma a Aquileia, y que le prestaron. Esta obra aumentó la reputación que se había ya adquirido. Al volver de Italia pasó por León, de donde era obispo San Remigio, quien quiso detenerle en su ciudad. El fondo admirable de doctrina y de piedad que descubrió en Adón le hizo creer que no podía hacer cosa mejor que agregarle al servicio de su iglesia. Pidió el permiso para ello a Lupo, abad de Ferrieres, su superior, de una manera tan enérgica que lo consiguió. Teniéndole ya San Remigio a su disposición, le dio a gobernar la iglesia y la parroquia de San Román, cerca de Viena. San Adón se portó en este nuevo encargo con toda prudencia y edificación. Su celo y piedad se hicieron admirar tanto, y derramó Dios tantas bendiciones sobre sus trabajos, que vino a ser el oráculo de todos los países vecinos, de modo que venían a él gentes de todas partes para aprovecharse de sus consejos y ejemplos. Estaba nuestro santo en una reputación tan grande en todo el país, que habiendo muerto a Gílmaro, arzobispo de Viena, fue nombrado de común consentimiento por el clero y el pueblo para ocupar la silla vacante. Todos los obispos de la provincia aplaudieron la elección, solo él no quería prestar su consentimiento, antes bien pensaba en retirarse, pero viendo que todos insistían en que había de aceptar el obispado, se rindió y cedió, por no resistir más tiempo a la voluntad de Dios manifestada visiblemente en este unánime consentimiento. En medio de ser la elección tan canónica, no dejó de tener oposición. Se hizo correr la voz que Adón era un monje vagabundo, que se había escapado fugitivo de su monasterio. Para aclarar este rumor fue preciso un testimonio de su abad, el que dio Lupo, su antiguo maestro, abad entonces de Ferrieres, y le dirigió al conde Gerardo, que era el señor más poderoso de la provincia. En él declaró que Adón, su religioso y su discípulo, jamás se había huido de su monasterio, que él mismo le había enviado a Prom, a ruegos del abad Marcuardo, para educar a los novicios en aquel espíritu de regularidad y de fervor, de que él mismo daba tan grandes ejemplos, que después de haber morado algún tiempo en el monasterio de Prom, cediendo a la envidia de aquellos a quienes su demasiado mérito tenía disgustados, había emprendido con el permiso de sus superiores el viaje de Roma, que a ruegos de San Remigio, obispo de León, que deseaba tenerle junto a sí, le había enviado sus letras de obediencia, aunque la licencia que le había dado de palabra podía bastar, que Adón era un hombre de calidad, todavía más digno del obispado por la pureza de sus costumbres que por su saber, por su eminente virtud y por su regularidad y justificación de su conducta, que por su nacimiento, que él se creía obligado a dar este testimonio en favor de la inocencia y de la virtud de Adón. Quitado el obstáculo de una manera que era tan gloriosa para Adón, fue consagrado por los obispos de la provincia con universal aplauso. El nuevo obispo, luego que fue consagrado, escribió al Papa Nicolao I, quien le envió el palio en señal del aprecio que hacía de su mérito. Su elevación no le hizo mudar de costumbres, solo dio un nuevo realce a su virtud, haciéndola todavía más perfecta. Conservó la misma humildad, la misma dulzura, el mismo espíritu de mortificación y de piedad que se había siempre admirado en él. Su celo hizo los mayores esfuerzos para desterrar la ignorancia, reformar las costumbres, corregir los abusos, restablecer en todas partes la disciplina y el buen orden, lo que le salió tan bien que en menos de un año mudó de semblante toda la diócesis. Aunque era austero consigo, tenía una dulzura extraordinaria con los demás, y sin adular al pecado, usaba de mucha indulgencia con los pecadores que querían seriamente convertirse a Dios. Con sus modales corteses y con sus palabras llenas de dulzura, atraía a los pecadores y los movía con sus conferencias y con sus sermones animados del Espíritu de Dios, y poniendo sumo cuidado en no espantar ni arraigar a los espíritus, se hacía tan dueño de los corazones que les inspiraba un horror infinito al pecado, y les hacía abrazar gustosos la penitencia.
arregló el oficio divino y todo el gobierno de su iglesia con una prudencia que fue admirada en los países más distantes. Como la salvación de su pueblo tenía el principal lugar en su corazón, no hubo industria de que no se valiese para la conversión de los pecadores y para inspirar a todos el amor a la penitencia. Con este fin hizo construir a la entrada de su iglesia catedral una capilla sobre el modelo del sepulcro de nuestro Señor, bajo la invocación de los tres célebres penitentes, Santa María Magdalena, la pecadora, San Pedro y el buen ladrón. El Señor quiso mostrar cuán agradable le era la piadosa industria de su siervo, y cuán de su aprobación era la devoción de los fieles a estos santos penitentes, por medio de un número prodigioso de milagros que se obraron en esta capilla. Su caridad con los pobres era tan ardiente como su celo por la conversión de los pecadores. Fuera de que no tenía rentas sino para ellos, edificó y dotó muchos hospitales, siendo tan viva y tan conocida la compasión que tenía a los pobres, que era mirado como el padre de todos ellos. Su puerta estaba abierta a todo el mundo, y en todo tiempo, aun en el de su preciso descanso, diciendo que una de las primeras obligaciones de un obispo era ser a toda hora accesible a su pueblo, para aliviarle y consolarle a toda hora en todas sus penas y aflicciones. Asistió nuestro santo al concilio de Tonsi, cerca de Toul, en Lorena, el año 860, donde resplandeció y se hizo admirar tanto por su piedad y su regularidad como por su erudición y su ciencia. Mostró su rectitud y firmeza con el espinoso negocio del divorcio de Lotario, rey de Lorena, y de su mujer Tierberga, y de su casamiento escandaloso en Valdrada. Adón, enemigo de todo respeto humano y de toda indigna adulación, muy lejos de seguir el pernicioso ejemplo de muchos cobardes prelados, sostuvo la verdad y autoridad de los sagrados cánones con tanto celo que el Papa Nicolao, que le llamó su santísimo hermano, no pudo dejar de alabar su firmeza y su vigilancia, y el celo que le había animado a obrar tan poderosamente por el honor y la edificación de la Iglesia, contra las prevaricaciones de las santas leyes y corrompedores de la disciplina. Habiendo vuelto a su iglesia, el santo obispo tuvo un concilio el año 870, y asistió a otros dos celebrados en la ciudad de Chalons, sobre el Sona, el año 873 y 875, pero aunque no había negocio de importancia en la iglesia en que no se viese obligado a tomar parte, y aunque las necesidades de su diócesis daban que hacer bastante a su solicitud pastoral, todos estos negocios no le hacían cercenar nada de su frecuente oración, ni de la severidad de su ayuno y demás austeridades, y aunque estaba continuamente ocupado en atender a las necesidades exteriores de los fieles, tenía siempre el espíritu tan recogido que jamás se le veía distraído. Era tan infatigable el ejercicio de sus funciones episcopales que, lejos de dar a su cuerpo el reposo necesario, pasaba la mayor parte de la noche en oración y en el estudio. Ilustró su siglo con los frutos de sus estudios y de sus trabajos, además del martirologio del que hemos hablado y que le hizo tanto honor. Compuso la historia del martirio de San Didiero, arzobispo de Viena, y la vida de San Teudero, abad de la misma ciudad. Tenemos también de él una crónica universal desde el principio del mundo hasta el fin de su vida, dividida en 6 edades: la primera desde el principio del mundo hasta el diluvio, la segunda desde el diluvio hasta Abraham, la tercera desde Abraham hasta David, la cuarta desde David hasta la cautividad de Babilonia, la quinta desde la cautividad de Babilonia hasta el nacimiento de Jesucristo, y la sexta desde el nacimiento de Jesucristo hasta el tiempo en el que el santo escribió esta historia. Sus ocupaciones no le impedían asistir todos los días el primero a los oficios de su catedral y emplearse en todas las obras de caridad que ocurrían. En fin, lleno de días y de méritos, le llamó Dios para darle la recompensa eterna, a que eran acreedores los trabajos que había padecido por su amor. Sucedió su santa muerte el día 16 de diciembre del año 875, el 16º de su obispado y el 75 de su edad. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de los Apóstoles, que después se ha llamado más comúnmente la iglesia de San Pedro, y que ha sido el sitio ordinario de la sepultura de sus sucesores. Martirologio romano. Los 3 santos jóvenes, Ananías, Azarías y Misael, cuyos cuerpos fueron depositados en una caverna en Babilonia, en Rávena, San Valentín, maestre de campo, San Concordio, su hijo, San Naval y San Agrícola,
mártires que padecieron por Jesucristo en la persecución de Maximiano. En Formis, en la Campania, Santa Albina, virgen y mártir en la persecución de Diocleciano. En África, el martirio de muchas santas vírgenes, que en la persecución de los vándalos bajo el rey Arriano Humérico fueron colgadas en el aire, atándoles a los pies cuerpos muy pesados, padecieron el suplicio de las planchas encendidas en los costados, terminando así gloriosamente el combate de su martirio. En Viena, San Adón, obispo y confesor. En Aberdón, en Hibernia, San Beano, obispo. En Gázara, en Palestina, San Irenión, obispo. En San Men, en Bretaña, San Higel, rey de aquel país. Este mismo día, San Evardo, marqués de Foiroul. En Ramey, cerca de Namur, la bienaventurada Ida de Nivela, del orden cistercense. En la Campania, San Adiutor, uno de los compañeros de San Castrense. En Jerusalén, San Modesto, abad de San Teodosio en Palestina. En Irlanda, San Beriquerto, solitario. En Spoleto, San Melesio, obispo. La misa es del común de los santos confesores pontífices y la oración la siguiente. Oíd, Señor, las súplicas que os ofrecemos en la fiesta del bienaventurado Adón, vuestro confesor y pontífice, y absolvednos de todos nuestros pecados por los méritos e intercesión de un santo que os sirvió tan dignamente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La epístola es del capítulo 8 del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, ¿quién nos separará de la caridad de Cristo? ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso la hambre? ¿Acaso la desnudez? ¿Acaso el peligro? ¿Acaso la espada? Como está escrito, por ti cada día somos condenados a muerte. Se nos reputa como ovejas destinadas al cuchillo, pero en todas estas cosas somos vencedores por aquel que nos amó. Nota: en este pasaje quiso expresar el apóstol los nobles sentimientos de una alma llena de confianza, que mira todas las pruebas de esta vida como demasiado débiles para hacer titubear su fe y su constancia. Reflexiones. ¿Quién nos separará del amor de Jesucristo? Nada hay más natural que esta conclusión que saca San Pablo. Y lo que pasma es que esta conclusión no esté en el corazón y en la boca de todos los fieles. Jesucristo murió por todos. Es, a más de esto, nuestro mediador en el cielo. ¿Quién nos separará, pues, de su amor? Podemos tener motivos más justos, más obligatorios, más interesantes, más fuertes. Ora se consideren sus beneficios, ora se atienda a lo que se merece de su persona. ¿Temeremos padecer por quien no ha rehusado morir por nosotros? No, Señor, al acordarme de lo que padecisteis, me parece sentirme con bastante ánimo mediante la ayuda de vuestra gracia para desafiar a todos los males a que no son capaces de separarme jamás de vos. Dadme asimismo fuerzas para triunfar de los deleites más lisonjeros y más temibles todavía que los mismos tormentos. Un cristiano debería preguntarse a menudo a sí mismo: ¿lo que el mundo tiene de más amable o de más terrible podrá separarme de Jesucristo? Si para hacer una brillante fortuna no fuera menester más que cometer un pecado secreto, ¿permanecería yo fiel? Lo que su corazón le responda entonces le hará conocer si ama a Dios. Si el corazón hubiera de hablar lo que siente, oh, cuánto es de temer que Jesucristo reconocería pocos siervos fieles. ¿Hay necesidad de semejantes pruebas para descubrir la flaqueza de nuestro amor? ¿Por ventura no muestra bastantemente ser semejante a esos fuegos artificiales que el menor soplo apaga, a esas flores tiernas y delicadas que a la menor escarcha se marchitan y se queman? Nada más ruin, nada más débil que nuestro amor al Salvador. Juzguémoslo por nuestra indiferencia, por nuestro poco respeto en el templo, por nuestra poca solicitud por agradarle. Añadamos por nuestra espantosa serenidad después de haberle ofendido. Esto aturde y repugna a todo espíritu cristiano. Esto parece increíble a los mismos bárbaros. Jesucristo posee y tiene en sí solo todas las calidades y perfecciones capaces de mover y ganar todos los corazones. Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Mediador, nuestro Salvador, nuestro Padre. Nosotros no ignoramos lo que ha hecho por nosotros. ¿No ha hecho bastante? Que por ganarnos y obligarnos a amarle, ha hecho más de lo que podemos creer. Y con todo esto, nosotros no amamos a Jesucristo.
El Evangelio es del capítulo 24 de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Velad, porque no sabéis en qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed pues esto, que si el padre de familia supiera la hora en que había de venir el ladrón, velaría ciertamente, y no permitiría minar su casa. Por tanto, estad también vosotros prevenidos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la hora que no sabéis. ¿Quién pensáis es el siervo fiel y prudente a quien su señor constituyó sobre su familia para que le dé a tiempo el sustento? Bienaventurado el siervo a quien su señor, cuando venga, encuentre obrando de esta manera. Os digo de verdad, que le dará la administración de todos sus bienes. Meditación sobre el amor que debemos tener a Dios. Punto primero. Considera que es cosa extraña que tengamos necesidad de que se nos pruebe que debemos amar a Dios, y que haya sido necesario imponernos un precepto de amar a un Dios infinitamente amable, y que nos ama infinitamente, y esto bajo las más graves penas. Pero lo que todavía pasma más, lo que repugna a todo entendimiento que no ha perdido la razón, es que con todas estas razones tan convincentes que tengamos para amar a Dios, con este mandamiento tan expreso y tan positivo de amar a nuestro Dios, con el consentimiento de todas las dichas y de todas las horribles penas que caerán sobre todos los que no hubieran amado a Dios, este Dios tan bueno, tan poderoso, tan justo, tan benéfico, no sea amado. He aquí una cosa que parece tan incomprensible como la misma eternidad. ¿Qué? ¿Hemos de conocer el sumo bien, la fuente de todos los bienes, el solo verdadero bien, y no le hemos de amar? Es preciso, Dios mío, que seáis bien poco conocido cuando tan pocas gentes os aman. Es preciso que el corazón del hombre sea muy perverso, si conociendo a Dios no le ama. Si Dios no nos hubiese mandado expresamente que le amásemos, quizá se podría decir que el no sentir esta extrema ternura para con Él es una especie de respeto que le tenemos, pero pues nos permite y aún nos manda que le amemos. ¿Quién puede dejar de amarle? ¿Qué cosa hay en todo el universo, en todas las criaturas existentes y posibles, qué cosa hay capaz de mover nuestro corazón, que no la posea Dios eminentemente? Grandeza, hermosura, poder, bondad. Vosotras no sois en todos los objetos criados, sino unas sombras y muy imperfectas. Dios solo es grande, hermoso, poderoso, bueno. En las criaturas, las cualidades amables están divididas en diferentes sujetos, y regularmente están acompañadas de tantos defectos que por lo común no gustan sino de lejos. Dios solo tiene todas las perfecciones sin mezcla alguna que pueda desagradar. Cuanto más de cerca se le ve, más se le admira. No hay cosa en él que no te mueva y no te lleve a amarle. Entre los hombres la majestad inspira respeto, pero no siempre gana los corazones. En Dios su infinita grandeza le hace todavía más amable. El entendimiento se pierde en este océano infinito de perfecciones puras e infinitas, pero el corazón del hombre encuentra en él su verdadera felicidad. Así, lo que hace la suma bienaventuranza de los predestinados en el cielo es el ver a Dios y poseerle. De aquí nace aquel amor divino que llena de gozo, de dulzura, de paz y de inefables delicias a los hombres y a los ángeles. Se puede decir que los bienaventurados en el cielo no son sino entendimiento y corazón, para no conocer ni amar sino a Dios. ¡Oh, qué consuelo! ¡Oh, y qué satisfacción la que produce este amor! ¿Y por qué no comenzamos desde esta vida a gustar la bienaventuranza de los santos, amando a Dios de todo corazón? Punto segundo. Considera que el amor de las criaturas es una pasión inquieta y turbulenta, que hace el corazón esclavo y le sujeta a otras 1000 pasiones, pero el amor de Dios es dulce y tranquilo, extingue las pasiones desordenadas, sacía el alma y la pone en aquella dichosa libertad de que gozan los hijos de Dios. Por más que hagamos, por más amable y cabal que sea el objeto a que se aficiona nuestro corazón sobre la tierra, no es capaz de hacernos dichosos un solo momento. Oh, y cuántos accidentes adversos, cuántas mudanzas no previstas, cuántos reveses, cuántos trastornos de cosas turban todos los días nuestro reposo. El temor, o por mejor decir, la seguridad de perderlos un día, nos sobresalta e inquieta continuamente. El amor de las criaturas es inseparable de la inquietud, del pesar y de la tristeza. Vos solo, Dios mío, que sois toda mi felicidad, vos solo podéis ser mío todo el tiempo que yo quisiere.
Ninguna aventura, ningún accidente, ningún poder enemigo puede robarme mi tesoro. No tengo que temer en un objeto tan amable, ni disgusto ni mudanza. Aún en la suposición de que se encuentre un objeto criado digno de nuestro amor, ¿quién podrá asegurarnos que Él nos juzgará dignos de suyo? Este Dios es tan poderoso, tan perfecto, tan amable, no solo no se desdeña de nuestro corazón, sino que se complace en él, gusta, por decirlo así, y quiere hacer de este corazón sus delicias. Un nacimiento oscuro, un entendimiento mediano, una desgracia, te hacen el desecho del mundo. Pero sabes que si amas a Dios, este Dios te mira con ojos de complacencia. Los grandes no hacen caso de ti, pero Dios te ama. Tus rivales, tus envidiosos te aborrecen, pero Dios te quiere. ¿Y no amarás a tu Dios? ¿Qué sentimientos de reconocimiento y de amor no se excitarán en nuestro corazón si supiésemos que el mayor Rey del universo nos honraba con su amistad y benevolencia? Vos me amáis, Dios mío, todas las cosas me lo dicen, todas me lo prueban, todas me lo demuestran, ¿y yo no os amaré a vos? Estoy diciendo, Dios mío, yo os amaré, Dios de mi corazón, y pongo por testigos al cielo y a la tierra de que no quiero vivir sino para amaros. Haced, Señor, que esta resolución sea eficaz. Jaculatorias. Yo os amaré, Señor, a vos que sois toda mi fortaleza. ¿Qué cosa hay en el cielo y en la tierra, Dios de mi corazón, que yo quiera y yo pueda amar fuera de vos? Propósitos. 1. Acuérdate que toda nuestra felicidad en este mundo y en el otro no consiste propiamente hablando en otra cosa sino en amar a Dios, que todos los ejercicios de piedad no sirven sino para hacernos amar a Dios cada día más, y que no tenemos mérito ni valemos nada si no amamos a Dios. He aquí el blanco a que deben dirigirse todas nuestras devociones y ejercicios espirituales. Excítale a este amor de Dios tierno y afectuoso. Acostúmbrate a decir frecuentemente por el día y por la noche: yo os amo, Dios mío. Procura hacer todas tus buenas obras por amor de Dios. Si visitas los pobres, enfermos o encarcelados, si perdonas las ofensas, si das limosna, haz todas estas cosas como otras tantas pruebas que das a Dios del amor que le tienes. 2. Piensa a menudo en tus meditaciones cuán digno es Dios de ser amado, cuán infelices son los que no le aman, y cuán felices son los que le aman. Convéncete bien que toda nuestra fortuna consiste en amar a Dios, y que sin este amor no somos nada, aunque fuésemos los primeros hombres del mundo. Enseña frecuentemente a tus súbditos y a tus hijos esta importante lección. Pídele a Dios su amor en todas tus oraciones, y en cada comunión dile a Jesucristo con San Pedro: Señor, vos sabéis que os amo. O con San Agustín: me atrevo a decir, Señor, que estoy cierto que os amo. Finalmente, haz todos los días esta bella petición de San Ignacio: dame, Señor, solo tu amor con tu gracia, y soy bastante rico, y estoy contento. Que el testimonio de esta santa vida sirva de alimento para todo cristiano que, haciendo uso de razón, considere que el celo con que se debe defender la verdadera fe católica no es negociable, que debe ser capaz de llevarnos a la misma muerte y lograr la corona del martirio de ser necesario, antes que abrazar cualquier doctrina humana, modernista, naturalista o racionalista, que conducen indefectiblemente al indiferentismo religioso y al falso ecumenismo, banderas y estandartes de la falsa iglesia de los últimos tiempos con sede en el Vaticano. Viva María Santísima, viva Cristo Rey.